bienvenida a este tutorial sobre modelo de construcción ideológica para la creación de obras artísticas. Este es el documento que yo te había dicho que yo espero que te ayude a organizar tus ideas para que tú puedas conceptualizar tus obras con la intención de que tengan un alto contenido ideológico, ¿no? Entonces yo espero que esto te ayude para que puedas empezar a producir obras con una conceptualización importante, y lo quise hacer como si fuera un tutorial, porque lo puedes tú checar en cualquier momento. El tutorial ahí va a estar, entonces tú lo puedes checar con calma, en el tiempo que tú tengas disponible, las veces que tú quieras. Si tienes una duda, pues cualquier cosa, checas el video y lo vuelves a repetir. Entonces me hace una forma versátil de seguir con este proyecto, y además como que simula como si estuviéramos platicando, y como cuando estuvimos viendo todo esto allá en Santiago, ¿no? Entonces yo quise hacerlo de esta manera para que no estuviéramos dependiendo de que tú tuvieras tiempo y que yo tuviera tiempo, y para podernos platicar. Yo creo que esta es una manera interactiva, y es una manera pues que ya es una forma común, ¿no? Y es mi primer tutorial, así que vamos a ver qué tal sale. Bueno, la intención de esto lo dividí en dos tutoriales. Uno que es la explicación del proceso de conceptualización de una obra artística, y el segundo termina, puesto que la primera parte termina con una obra. O sea, yo hice este modelo, organicé mis ideas, y en base a esto quería ver si funcionaba y ver si digamos que si mi cerebro dándole esa información, a ver qué salía, a ver si realmente funcionaba y me ayudaba a crear una obra. Entonces al final lo que hice fue, en esta primera parte termina con una obra que yo hice, y la segunda parte es un video donde tú puedes checar cómo lo hice en Photoshop. Esto yo lo utilicé en Photoshop. Entonces ahí viene la parte técnica, ¿no? De cómo se hizo. Bueno, bueno, vamos a iniciar con la parte de cómo hice este modelo, ¿no? Este modelo surge a partir del manifiesto, y es lo que ya hemos visto desde hace ya como 9 meses, desde que iniciamos este proyecto. Yo creo que es la parte más importante, es la parte de ver si realmente todo lo que hemos hecho da resultados. Y bueno, yo ya anteriormente yo ya había hecho varios estudios durante la época en la que estuve en la universidad acerca de la filosofía fenomenológica. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho este autor que se llama Paul Wesden, donde su premisa, o una parte de las premisas, es que la realidad como tal ha sido idéntica e inmutable desde que existe nuestro mundo, pero lo que cambia constantemente es la interpretación mediante el cual el hombre se esfuerza por entender el misterio de esta realidad. Esto ya es algo que ya habíamos platicado acerca de cómo una misma región, los mismos conceptos o los mismos fenómenos que ocurren, y se interpretan de manera distinta y se manifiestan en su arquitectura de manera diferente. O sea, cada región, cada cultura, en todos los lugares llueve, pero la manera en que ellos lo interpretan y lo manifiestan en su arte es distinta. Entonces, Paul Wesden rápidamente, para que lo tengo. Paul Wesden fue un alemán exiliado que vivió en México, y él hizo muchos análisis dentro de lo que es el arte mesoamericano. Yo tengo este libro que es Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México, que es un libro buenísimo, a mí me fascina, que habla todo sobre la parte conceptual del arte. Es uno de los libros de los primeros libros que se interesaron por estudiar la parte conceptual del quehacer artístico de Mesoamérica. Entonces a mí cuando hice mi libro me ayudó mucho, de cómo analizar la arquitectura prehispánica. Bueno, y de aquí parte ese modelo. Después sigue la parte de lo que intenté fue crear como si fuera una fórmula. Dirás que tiene que ver una fórmula en lo que es la parte creativa, pero bueno, a mí lo que siempre intento hacer es encontrar relaciones donde aparentemente no existen. Eso es lo que es la parte del pensamiento lateral. Entonces lo que yo hice fue, mediante como que una expresión matemática,
que viene siendo una ecuación lineal de una constante y una variable. Entonces, y que esto sugiere un resultado, que es mucho lo que yo he visto acerca de programación lineal, donde resuelves tus problemas, donde identificando las variables con las constantes y dando un resultado. En este caso, el resultado que yo quiero hacer es crear un sistema ideológico. Entonces, ¿cuáles son las variables? Mi constante son los fenómenos. Yo entendí que los fenómenos se producen desde que existe el universo. O sea, siempre ha habido temblores, en teoría siempre ha llovido, por lo menos desde la etapa primitiva de la Tierra ha llovido, entonces los fenómenos siempre han estado ahí. Pero lo que yo identifico que ha cambiado es la parte de la interpretación. Y averiguar, y lo que consiste de esto es averiguar cuáles son esas variables que intervienen en la interpretación y que cambian la manera en que se manifiesta el fenómeno. O sea, la manera en la que artísticamente las diferentes culturas o artistas manifiestan el fenómeno en su obra. Entonces en esto consiste. Todo esto que tienes aquí es resultado de todo el trabajo que hemos estado haciendo. De hecho, muchos conceptos tú ya los hemos visto. Por ejemplo, una de las variables, o bueno, la fórmula general de esto es que el fenómeno 1 multiplicado por la variable 1 más el fenómeno 2 multiplicado por la variable 2 más el fenómeno n a la n da como resultado el sistema ideológico. Y estas constantes estas variables están sujetas a una serie de elementos, y esos elementos son los que hemos estado identificando desde que iniciamos este proyecto, donde f es el fenómeno que estamos observando y x es la interpretación que nosotros le estamos dando. Entonces, para mí el fenómeno es constante y la interpretación es variable. ¿En qué consisten esas variables? Bueno, uno es el ámbito, que es lo que ya habíamos visto, que es bajo el punto de vista en que nosotros interpretamos esa realidad, que es el conocimiento. Ahorita lo vamos a ver de manera más extensa. La parte del contexto, ya habíamos dicho que una obra necesita un contexto para poder ubicar el fenómeno. La parte de interacción, también ya habíamos visto la manera en que cómo la causa y los efectos interactúan entre sí, y cuál es, por ejemplo, si la interacción es tierra-hombre, de qué manera el fenómeno natural afecta al hombre, ¿no? Prácticamente la interacción. El clima emocional, eso ya lo habíamos visto, que toda obra para que el cerebro pueda detectar algún sentimiento necesita que nosotros le dotemos de un clima emocional. La perspectiva espacio y tiempo, que este es un elemento que lo agregué, es un elemento muy interesante que lo vamos a ver. La intensidad emocional, eso también ya lo habíamos platicado varias veces. La intensidad emocional, que prácticamente existe felicidad, pero qué tan intensa es esa felicidad, porque puede ser eufórico, puede ser dentro de enojo, puede ser ira. Entonces, ¿cuál es la intensidad emocional de la obra? La parte racionalista, ya habíamos visto que el cerebro para poder interpretar la parte racional necesita de símbolos, frases, textos, todo eso, ¿no? Las ideas y creencias, que son los que generan los conceptos. Las ideas y creencias de cómo sucede y tratan de explicar el fenómeno. Eso también ya lo habíamos platicado. El significado y motivo, que obviamente ya es la parte en qué significa el fenómeno y cuál es el motivo de su significado. Entonces, en teoría, si nosotros reunimos todos estos elementos, nos va a dar un sistema ideológico. Y al darnos un sistema ideológico, tenemos una argumentación artística. Luego lo que hice fue, vamos a observar los fenómenos. ¿Te acuerdas que te había yo dicho? Hay que observar los fenómenos. Bueno, pero ¿cuántos fenómenos existen en la realidad? Pues, existen muchísimos. Pero yo lo que hice fue clasificarlos. Entonces, para mí existen principalmente 3 grupos fenomenológicos, que es los fenómenos que suceden sin la intervención del hombre, los fenómenos que suceden con la intervención del hombre y los fenómenos que suceden más allá del alcance del hombre. Entonces, para mí, los fenómenos que suceden sin la intervención del hombre son los fenómenos naturales, que se producen principalmente en la Tierra, que es la parte de la biosfera, ¿no? Después, los fenómenos con que interviene el hombre para mí son los fenómenos culturales.
que representan al hombre y que se producen dentro de una ciudad o por lo menos dentro de un espacio que ha sido acondicionada para las actividades del hombre. Y los otros fenómenos, aquí puse metafísicos, pero realmente después me di cuenta que podía ser mejor entendido como fenómenos cosmológicos, que trata sobre el funcionamiento y la estructura del universo, que es el cosmos, ¿no? Entonces, mediante la interacción de estos tres grupos fenomenológicos es donde se producen las principales, para mí, las principales manifestaciones artísticas. Entonces, ¿qué fenómenos son los que podemos observar? Pues existen los fenómenos físicos, que es todo relacionado principalmente con la física, en cuanto a, por ejemplo, la reacción de la materia ante los demás cuerpos, la manera en que funciona, digamos que por ejemplo, la ley de gravedad es un fenómeno físico. Digamos que son cuestiones en las cuales reaccionan o interactúan los cuerpos que existen en un espacio. En los fenómenos meteorológicos, que es donde principalmente, por ejemplo, un fenómeno meteorológico puede ser la lluvia, puede ser los temblores, pueden ser los huracanes, pueden ser los tornados, pueden ser los tsunamis. O sea, son fenómenos meteorológicos que se producen sin la intervención del hombre, son fenómenos naturales. Igualmente los fenómenos químicos, los fenómenos biológicos, los fenómenos eléctricos, los geológicos, hidrológicos. Esto es muy interesante, los fenómenos ópticos. De aquí han salido muchas manifestaciones artísticas, los fenómenos, dentro de los fenómenos ópticos, los fenómenos acústicos, los ecológicos y los fenómenos fisiológicos. Y todo esto se produce dentro de un microsistema y un macrosistema. Ahorita voy a explicar qué es eso. Pero técnicamente esos son los principales fenómenos naturales que yo puedo identificar. Aquí la idea es que tú identifiques por ti misma qué otros fenómenos naturales existen, porque realmente pues son muy variados. Entonces, aquí dentro de los fenómenos físicos, si tú agarras y pones, por ejemplo, aquí en internet, si tú pones fenómenos físicos, agarras aquí y le pones fenómenos físicos, y aquí en fenómenos físicos te va a venir son aquellos en los que no cambia la composición de ninguna sustancia, que son irreversibles. Y aquí tú aquí te puedes dar idea de en qué consisten todos esos fenómenos y la variedad que existen, ¿no? Aunque bueno, aquí no hay muchos, pero que bueno, aquí son fenómenos químicos. El chiste es que tú agarres y busques de en qué consiste cada fenómeno y intentar por ejemplo, intentar buscar en qué consisten y ponerlos aquí. Aquí tú puedes poner fenómenos físicos se consisten en tal cosa. Y los principales fenómenos físicos son la concentración del agua, el cambio físico del agua, la concentración del fuego, sí, no sé, cosas así. Los fenómenos meteorológicos son de la lluvia. Entonces buscar cada uno en qué consisten y tener una idea de qué se trata y observarlos. Después vienen los fenómenos culturales, que para mí son principalmente los fenómenos... ¿bajo qué ámbito? El hombre siempre tiene un conocimiento sobre el estudio de los fenómenos. O sea, realmente hoy en día muchos de los fenómenos ya sabemos cómo se producen y cómo funcionan. Entonces quiere decir que ya existe un conocimiento previo, por lo cual tú entiendes ese fenómeno. O sea, tú entiendes el fenómeno de la lluvia porque lo has leído, porque has leído alguna revista científica donde te dicen por qué llueve, y donde tú obtienes ese conocimiento es el ámbito. Entonces, el fenómeno en teoría siempre lo vamos a entender en base a un conocimiento previo, y tú lo vas a observar mediante ese sentido, ese conocimiento. Para mí los principales ámbitos que intervienen en el entendimiento de los fenómenos son la ciencia, la tecnología, las artes, la filosofía, la religión y la experiencia. Y que si la ciencia, es decir, lo que quiere decir esto es que tú vas a estudiar o tú vas a observar el fenómeno natural, el fenómeno meteorológico, dentro del ámbito de la ciencia, dentro de un contexto que podría ser, por ejemplo, dentro de un contexto urbano. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿en base a qué conocimiento tú estás entendiendo el fenómeno?